Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a la 40ª parte del curso de programación en Java. El día de hoy vamos a aprender a utilizar el componente JRadioButton. El componente JRadioButton es un conjunto de opciones excluyentes entre sí. Es decir, que si el usuario selecciona una opción, todas las demás opciones que hayan sido seleccionadas previamente se van a deseleccionar, dejando así una única opción disponible para el usuario. Ahora, este componente también se le pueden agregar eventos. Algo importante que debemos de mencionar es que este componente está dividido en dos partes, en un grupo de opciones y además las opciones. Para que tú puedas utilizar este componente es necesario que primero crees un grupo, al cual tú le vas a asignar un nombre y posteriormente a ese grupo tú le vas a ir asignando cada una de las opciones. Lo que vamos a hacer a continuación es crear un programa que, dependiendo la opción que nosotros seleccionemos, se va a disparar una opción cambiando la resolución o dimensiones de la pantalla o interfaz que tenemos aquí. Por ejemplo, en primer lugar tengo una opción que es de 640 por 480 píxeles. Si yo la selecciono, la ventana cambia de dimensiones. Lo mismo pasa si selecciono 800 por 600. Al dar clic sobre él, cambia las dimensiones, se dispara el evento de esta opción y al mismo tiempo se deselecciona la opción que había seleccionado previamente. Y finalmente tenemos la opción de 1024 por 768, que al dar clic sobre ella, nuevamente cambia de dimensiones. Entendido lo anterior, vamos a abrir nuestro bloc de notas y comencemos a programar. Voy a empezar importando las librerías que voy a utilizar, que es import javax.swing, asterisco y agrego punto y coma. Posteriormente, al ser un componente de selección y al querer agregarle eventos, vamos a utilizar la misma paquetería de eventos que utilizamos para JCheckbox, que es import javax.swing.event, asterisco y agrego punto y coma. Ahora voy a escribir el nombre de mi clase, que es public class espacio formulario, espacio la palabra extends y después heredo la clase jframe. Finalmente voy a utilizar una implementación, escribo implements espacio y vamos a usar la misma clase que utilizábamos para escuchar los eventos con nuestro componente JCheckbox, que es change_listener. Y después abro llave y llave que abro, llave que cierro. Ahora voy a mencionar los componentes que voy a utilizar. Como recordarás al principio del video, yo te comentaba que necesitábamos utilizar dos componentes diferentes. En primer lugar, vamos a crear componentes para las opciones que van a estar disponibles hacia nuestro usuario. Y en segundo lugar, vamos a crear un componente que va a agrupar esta serie de opciones. Entonces, lo primero es escribir las opciones. Voy a escribir mi modificador de acceso, que es private espacio JRadioButton, ¿vale? Así se escribe este componente, JRadioButton. Después, al igual que lo hemos hecho con los otros componentes, vamos a asignarle un nombre. Aquí lo importante es que tú tienes que crear componente para cada opción. En mi interfaz gráfica que te mostré al principio teníamos tres opciones, entonces voy a crear radio 1, radio 2, radio 3 y agrego un punto y coma. Si tú quisieras tener más de 3 opciones, tendrías que agregar, no sé, por ejemplo, si quisieras tener 5 opciones, tendrías que agregar 5 componentes de tipo JRadioButton. Bien, ahora, una vez que ya indicamos cuántas opciones vamos a tener, vamos a crear el grupo al que van a pertenecer estas opciones. Para ello vamos a crear un modificador de acceso private y este componente se llama button group. Y también tenemos que asignarle un nombre. Yo solo le voy a poner BG como abreviación a Button Group. Bien, ahora, una vez que nosotros ya indicamos los componentes que vamos a utilizar, vamos a crear nuestro constructor para dar diseño y forma a estos componentes. Entonces voy a escribir public espacio formulario. Agrego un par de paréntesis, un par de llaves y comienzo con la clase setLayout, ¿vale? Set layout, entre paréntesis la palabra null. Y ahora sí, voy a comenzar primero creando un objeto para el grupo de botones, o bueno, el grupo de opciones que voy a tener. Entonces voy a decirle que el objeto que se llama BG, que es este que ya creamos previamente, va a ser igual a un nuevo objeto de tipo button group. Y después voy a poner un par de paréntesis y agrego un punto y coma. Aquí no tampoco se le pone nada dentro de los paréntesis porque se le agregan las opciones más adelante con ayuda de un método. Entonces
hasta aquí vamos a crear el objeto para nuestro grupo, ¿vale? El que va a agrupar a nuestras opciones. Ahora, voy a comenzar ahora sí dándole forma a mis componentes JRadioButton. En primer lugar voy a crear el objeto para mi primer componente, que es Radio 1. Voy a poner que Radio 1 va a ser igual a un nuevo objeto de tipo JRadioButton. Y entre paréntesis, aquí sí, entre comillas, voy a colocar el texto que quiero que tenga la opción, al igual que lo hacíamos con los JCheckbox. Entonces, como recordarás, en la interfaz tenía 3 opciones. Cada una de ellas tenía una diferente resolución o dimensión para la interfaz. Entonces, la primera opción quiero que diga 640 x 480. Después, voy a agarrar y voy a indicarle a mi programa las dimensiones y coordenadas que va a tener mi componente. Entonces voy a colocar radio1.setBounds y entre paréntesis con punto y coma al final voy a agregar estas características. Quiero que tenga 10 píxeles de separación a la derecha, 20 píxeles hacia abajo, 100 píxeles de ancho y 30 píxeles de alto. Aquí me faltó la coma. Bien, ahora voy a también indicarle, al igual que lo hacíamos con los componentes que hemos agregado eventos, que pues este también va a tener un evento más adelante. Entonces voy a colocar radio 1 punto y vamos a usar la misma clase que utilizábamos para asignarle eventos a nuestros JCheckbox, que era add change listener. Y después vamos a agregar entre paréntesis la palabra this para hacer referencia a este componente al cual le vamos a agregar un evento más adelante. Ahora, aquí vienen 2 líneas de código muy importantes. En primer lugar, pues tenemos que indicar que todo lo anterior se debe de agregar a nuestro componente radio 1. Y finalmente hay que indicar siempre que trabajemos con JRadioButton a qué grupo va a pertenecer, porque aunque tú tengas una única opción, un único componente JRadioButton, siempre tienes que agregarlo a un grupo de botones. Entonces, ¿cómo vamos a indicar a qué grupo de botones pertenece este JRadioButton, que es radio 1? Pues vamos a hacerlo muy simple. Lo único que tenemos que hacer es colocar el nombre del componente que va a ser que va a formar o que va a agrupar a todas nuestras opciones. En este caso lo nombramos BG y de hecho el objeto ya lo creamos aquí abajo, ¿vale? Entonces voy a poner que BG, con ayuda del método .add, entre paréntesis voy a colocar el componente que quiero agrupar dentro de este grupo, que es radio 1, ¿vale? Y así vamos a hacer exactamente lo mismo para los otros componentes que son de tipo JRadioButton, que es radio 2 y radio 3. Para evitar escribir nuevamente todo esto, voy a copiar hasta esta parte de aquí, ¿vale? Voy a presionar en copiar y ahora sí, voy a dar 1, 2. Bien, vamos a hacerlo rápidamente. Aquí le voy a indicar que voy a crear un objeto para radio 2, que va a ser de tipo JRadioButton. Y le voy a indicar que lo que quiero que muestre en pantalla es que sea una resolución de 800 por 600. Recuerda que aquí solo va el texto, esto no quiere decir que ya va a ser la funcionalidad, solo es el texto que va a mostrar junto a la opción que el usuario puede seleccionar. Después le voy a indicar que mi componente radio 2 va a tener las siguientes características: 10 píxeles de separación a la derecha, 70 píxeles hacia abajo, 100 píxeles de ancho y 30 píxeles de alto. Después le voy a decir que a radio 2 también se le va a agregar un evento más adelante. Todo el diseño anterior se tiene que agregar a radio 2 y finalmente pues radio 2 se va a integrar al grupo de botones que se llama BG. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo para nuestro último componente de tipo JRadioButton, que es radio 3 va a ser igual a un nuevo objeto y que va a decir 1024 por 768. Después le voy a indicar que va a tener los mismos 10 píxeles de separación a la derecha, pero aquí le voy a indicar que debe tener 120 píxeles hacia abajo. Lo demás así lo dejamos. Después, bueno, aquí me falta cambiar que va a ser para radio 3. Y aquí le voy a decir que a radio 3 también le vamos a agregar un evento más adelante. Todo el diseño anterior a nuestro componente radio 3. Y finalmente que radio 3 también va a formar parte del grupo que se llama BG. Bien, hasta aquí nosotros ya hemos terminado de programar el diseño de nuestros componentes. Ahora vamos a crear el método que va a contener los eventos. Entonces vamos a escribir public espacio void espacio state change, ¿vale? Aquí change va con D al final, ¿vale? Y con C mayúscula, state en minúsculas. Ahora, entre paréntesis, vamos
a poner la palabra change event. Si te das cuenta, esto es exactamente lo mismo que hacíamos con nuestros componentes JCheckbox. Es decir, al tener componentes muy similares como lo es JCheckbox y JRadioButton, se utilizan las mismas clases. Ahora, aquí lo último que falta es agregar la letra que va, o bueno, el nombre que va a tener el espacio en memoria donde vamos a alojar los eventos temporalmente. Bien, una vez que ya hicimos esto, ahora sí, vamos a crear la funcionalidad lógica de nuestro programa. Al tener tres opciones, eso quiere decir que vamos a disparar tres eventos totalmente diferentes. Por ende, necesitamos tres estructuras condicionales. Voy a colocar un if y este if lo voy a copiar dos veces más. ¿Vale? Control C, 1 y 2. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ponerle la condición a cada estructura condicional para que identifique en qué momento el evento tiene que ser disparado dependiendo de la condición que se cumpla. Entonces, vamos a indicarle al programa que primero, la primera estructura condicional que tiene que validar es verificar que si radio 1 es seleccionado. Entonces, vamos a utilizar el método que utilizamos con los JCheckbox, que es el nombre del componente .isSelect, ¿vale? Y después agregamos un par de paréntesis. Algo interesante es que aquí tú no tienes que ponerle ningún valor booleano, es decir, no hay que poner true ni false, ¿vale? Solo hace falta que lo dejes así en blanco. ¿Por qué? Porque a diferencia de los JCheckbox, como recordarás, yo te comentaba que los JRadioButton solo puedes seleccionar uno a la vez. Entonces, al solo tener una opción a seleccionar y al momento de que el usuario seleccione un JRadioButton, todos se van a deseleccionar a excepción del que acaba de seleccionar. Entonces, aquí el programa solo va a decir, a ver, dime, radio 1 está seleccionado. Si es así, pues se va a cumplir la instrucción que está dentro de esa estructura condicional. De lo contrario, va a brincar a la siguiente condición y se va a preguntar, a ver, dime entonces, si no es radio 1, dime si radio 2 está seleccionado. De ser así, se cumplen las instrucciones que está dentro de esa estructura condicional. Y finalmente, si no es así, se brinca a la siguiente y se pregunta, dime si radio 3 está seleccionado. Y si es así, pues se cumple la instrucción que está dentro del cuerpo de esta estructura condicional. Bien, ahora ya solo falta poner aquí la parte que se debe de ejecutar, es decir, las instrucciones que debe de cumplir cada estructura condicional. Vamos a usar un método que ya vimos que es set6, ¿vale? Con este método recuerda que nosotros podemos modificar las dimensiones de nuestra interfaz gráfica. Entonces vamos a colocar aquí 640,480, porque como recordarás es la opción que tenemos en primer lugar. Después tenemos 860 y finalmente 1024 por 768. Entonces voy a copiar esto de aquí y voy a pegarlo para nuestro radio 2. En radio 2 debe de tener 800 por 600. Y finalmente aquí abajo en nuestra última estructura condicional debe de ser de 1024 por 768. Bien, hasta aquí ya terminamos de programar los eventos que va a realizar nuestra interfaz gráfica, o en este caso nuestros componentes. Ahora, lo último que falta hacer es crear el método main y crear el diseño de nuestra interfaz gráfica. Entonces voy a escribir public espacio static espacio void espacio main string args. Abro y cierro llave. Y ahora sí, voy a comenzar creando el objeto del tipo de mi clase. Mi clase se llama formulario y mi objeto quiero que se llame formulario 1. Voy a decir que esto va a ser igual a un objeto de tipo formulario y voy a agregar un par de paréntesis. Después voy a darle dimensiones y coordenadas. Quiero que formulario 1 con ayuda del método setBounds tenga las características de 0 píxeles a la derecha, 0 píxeles a la izquierda, 350 píxeles de ancho y 230 píxeles de alto, que estas sean las medidas iniciales. Después quiero que mi interfaz sea visible, entonces voy a colocar formulario 1.setVisible y entre paréntesis la palabra true. Agrego punto y coma. Y finalmente pues no quiero que el usuario modifique las dimensiones de mi interfaz, entonces coloco el método setResizeable y entre paréntesis la palabra false. Bien,
En esta ocasión no voy a colocar el método setLocationRelativeTo porque quiero que mi interfaz en esta ocasión sí se sitúe en la parte superior de mi pantalla, es decir, 0 píxeles a la derecha y 0 píxeles hacia abajo. Bien, ahora, ya que terminamos, vamos a guardar nuestro archivo, o en este caso nuestro código. Vamos a crear nuestro archivo Java para posteriormente compilarlo y verificar que no haya errores. Entonces verifico que esté en el escritorio y procedo a escribir el nombre de mi clase, que es formulario, con la extensión .java. Voy a presionar en guardar y me voy a dirigir al símbolo del sistema. Voy a entrar al escritorio y después voy a escribir la palabra dir. Verifico que mi archivo Java se encuentra ahí y procedo a compilarlo. Javac espacio el nombre de mi archivo Java, que es formulario.java. Voy a presionar enter y tengo dos errores, y es que lo que yo hice, en lugar de colocar una coma, puse un asterisco y eso está mal. Entonces vamos a regresar rápido al bloc de notas y vamos a dirigirnos a las líneas de código donde yo cometí el error, porque ve, aquí es coma, aquí no va asterisco, entonces únicamente cambio comas y nuevamente archivo guardar. Regreso a mi símbolo del sistema y nuevamente compilo javac espacio formulario.java. Y una vez que verifico que no tengo errores y me ha creado mi clase, procedo a ejecutarlo. Java espacio el nombre de mi clase, que es formulario. Voy a presionar enter. Y como puedes darte cuenta, ya nos ha creado la interfaz gráfica con las dimensiones que yo solicité. Ahora, vamos a ver que los eventos funcionen de manera correcta. Voy primero a presionar aquí para la resolución de 640 x 480. Y en efecto, cambio de tamaño. Vamos a ver la siguiente resolución. Y ahora vamos a ver la última resolución. Si te das cuenta, cada vez que yo selecciono una opción, la opción anterior que había seleccionado se deselecciona, puesto, como te comentaba, no es posible seleccionar más de una opción cuando trabajamos con JRadioButton. Con esto llegamos al último componente que podemos agregar a nuestras interfaces gráficas. A partir de este punto, tú ya puedes crear y desarrollar tus propios programas. Recuerda que lo más importante que tienes es tu creatividad, ya que al final lo que realmente le da vida a la programación es eso, tu imaginación y tu creatividad. Estamos a punto de llegar a la parte final de este curso y ya solo vamos a hacer un pequeño proyecto final, unificando todo lo que hemos visto hasta ahora. Así es que, como siempre, el código yo te lo dejo en la descripción del video para que lo descargues y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.